pudiera elevar hasta alcanzar lo eterno, su amistad. Y una noche salió hacia el encuentro de ese amor, y ahí floreció como una llama el amor. Va en la oscuridad hacia la morada de su alma enamorada, en busca del Señor. Clara, Clara. Una reflexión actual de Clara no haré, porque considero que esa es la que tenemos que hacer todas y todos, ¿verdad? Desde nuestro camino de espiritualidad y experiencias de vida, pero sí contextualizar un poco el proceso de Clara, porque hoy he escuchado a un fraile que decía de Clara hay muy poco escrito. Es todo lo contrario. Se tiene mucho escrito porque se recuperaron textos de la época, que es de lo que menos hay de Francisco. Entonces, de Francisco hay geografías, y las geografías siempre tienen una intención, engrandecer la santidad. Y en la Edad Media, pues eso era, rozaba no con la mentira, pero con topos, o sea, con estructuras que ya estaban establecidas. En cambio, de Clara hay mucho escrito de la época, jurídicos y cronológicos. Esos ayudan a comprender mejor. Incluso el acta de canonización es importante que la vean, porque ahí hay testimonios de sus amigas y de frailes que la conocieron. Entonces, eso es muy valioso, porque son testimonios de primera y no son hagiografías. La única hagiografía es la de Celano, primera es Celano. Bueno, eso para decir, entonces trataré de hacer un recorrido de esa manera. Clara, mujer creyente, vivió en fraternidad y minoridad, dos aspectos que posiblemente no se digan mucho de ella. Y el contexto es una eclesiología de cristiandad, así se le ha denominado a este tiempo. ¿Por qué? Primero, el poder absoluto religioso y político del papado. Esa es una primera característica. La acción bélica de las cruzadas y los tribunales de la Inquisición. Ese es otro aspecto. También el desprestigio y persecución de la mujer en la cacería de brujas, que se llamó así, ¿verdad? También el mercado de las indulgencias, que estaba fuerte, y mercado es un término que usa un historiador medieval, ¿verdad? No es tan atrevido, un término mío, no es. Todo eso donde tenían la bendición, la estructura socioeconómica de los mayores, los menores y los miserables. Eran como las tres grandes estructuras que ustedes ya han visto, creo, algo de esta estructura. Y en cuanto al contexto también más cercano o novedoso, diríamos, está el surgir de movimientos laicales inspirados en el Evangelio. Al mismo tiempo, la discusión y debates de distintas escuelas teológicas, en las que entra la escuela franciscana y la escuela dominica, por ejemplo. La novedad de los movimientos mendicantes, que ya el de Francisco y el de Santo Domingo también, y los servitas un poco. Es toda una revuelta del espíritu realmente la que hay, tanto a nivel eclesial como social, ¿verdad? Eso lo sabemos también a nivel social, toda la revuelta, porque ya hemos escuchado los contextos cuando se habla de Francisco de Asís. Clara nace en 1193, ¿verdad? De hija de nobles, hortulana, y de su padre Faburone Ofreducci. Y estos pertenecían a las 20 familias de la nobleza en Asís. O sea, que era una cuestión muy diferente a la de Francisco. La vida de Clara se va a desarrollar como cualquier muchacha de la nobleza, encerrada en una torre. Esto es una de las, digamos, de los énfasis recientes en las investigaciones, que ellas pasaban en una torre
Posible han visto ustedes películas donde las mujeres están en las torres y las casas del medievo son con torres, las de la nobleza. En un espacio donde solo había mujeres, donde todo lo aprenderán de su madre, quien tendrá la influencia directa para la formación y el carácter mismo de Clara. Hortelana, con su piadosidad, la mamá, también reflejaba autonomía y creatividad, porque ella participaba en peregrinaciones a los lugares de indulgencias, Santiago de Compostela y Tierra Santa. Vean que era vaguita la mamá de Clara y aventada para la época. También es Hortelana la que marcará la formación religiosa y de obras de misericordia en Clara, porque ella realizaba obras para los, decíamos, la categoría miserables que existía en la época de Clara. El padre se considera casi ausente de los primeros años de Clara, prácticamente de todo. Las niñas nobles no estudian fuera de casa, torre, o sea, de la casa donde vivían, sino que la formación será allí en casa. Y ella, Clara, es formada en latín clásico, en historias de cortesanas, o sea, conocer las historias de los caballeros, y las hagiografías de santos. Estas son las tres formaciones principales. Por tanto, ella estudiaba todo lo relacionado al mundo desde esa perspectiva, diríamos, y centrado en la iglesia desde la historia de los santos. Otro de los aspectos que se aprende por ser noble es abordar, y es algo que nosotros hoy relacionamos con las clarisas, es que ellas son de bord, se ponen a abordar, pues esto es una herencia de la nobleza, de la vida noble de Clara. Y algunos otros pequeños oficios prácticos. En 1199 se da una revuelta entre burgueses y nobles en Asís, ¿verdad? Y ahí es donde ellos, la familia de Clara, huye a la ciudad vecina de Perusa y ahí va a vivir Clara. O sea, que Clara experimenta el exilio de Asís, ¿verdad? En este conflicto hay que recordar que Francisco participó del lado de los burgueses, del lado de los menores. ¿Ya? Y en 1203 hay un acuerdo de paz para que vuelvan los nobles a Asís. Y Clara, la familia Clara, vuelve en 1205, ¿verdad? Esto ya ella joven, ¿verdad? Y preparándose todo su proceso como hija de la aristocracia para el matrimonio, que esto era el acontecimiento que le tocaba a Clara. Los testimonios de canonización, y aquí es donde yo les decía que esos documentos están hoy en día accesibles, en los cuales amigas de infancia, las amigas que la acompañaron en el exilio, van a hablar de Clara, dirán que ella usaba telas ásperas y no finas, eso lo dicen ellas, que era una de las cosas que hacía Clara ya adolescente. Hablan de la sencillez y de la solidaridad con los pobres igual que su madre. Eso lo resaltan en el acta de canonización. Un hecho significativo a la vez un hecho significativo es que ella dio dinero a los jóvenes que eran del movimiento de Francisco, cuando estaban construyendo allá en San Damián, y otras ermitas, porque se dedicaron a construir ermitas en un primer momento. Ella sabía que era el hijo del comerciante de tela el que había generado este movimiento, y ella quiere o se identifica enviándole dinero para que se alimenten. Esto da pie para decir de que ella no conocía a Francisco directamente, porque ya en este tiempo Francisco no quería saber nada del dinero, de la moneda, y Clara le envía. Ese es un dato que está en el acta de canonización de Clara. Y por tanto, todo lo que se sabía de Francisco del despojo ante el obispo que él hizo, seguro Clara lo sabía de oídas,
y por historietas de las mujeres que sí podían salir de la casa, que eran las domésticas, ¿verdad? O algún comentario que del padre Bernardone se hiciera en el comedor. Bueno, el hecho es que Clara va a crecer así, con esa idea de ese movimiento de Francisco. Hay una mujer que se llama Bona Guefuccio, es la testigo que hablará de las secretas reuniones de Clara con Francisco. O sea, que hay un testimonio de que ella se encontró con Francisco, en los cuales ella fue testigo, dice. Podría ser que sí, y que incluso se sabe que hay un primo de Clara que se va a hacer del movimiento de Francisco. Bueno, en el tiempo ya más de la juventud, Clara, que es el que quizás conocemos. ¿Cómo? Creo que se nos va a acabar el tiempo, entonces yo voy a volver a mandar el link. ¿Ok? Ahorita. Cuando se cierre. Va, cuando se cierre. Bueno, en ese tiempo de la juventud de Clara, ella se va a centrar, empezará el tema de su familia por el matrimonio, pero ella en su interior, según expresan las amigas, se mueve ya en una fe por entregarse virginalmente al esposo amado que es Jesús. Eso ya con los testimonios hablan que ella lo tiene en su juventud ya dentro. Pero la nobleza y sus padres nobles van a empezar a hablar de el dote del matrimonio de Clara, que tiene una carga política y económica, que de eso se trataba el dote, ¿verdad? Que significa, por tanto, una decisión patriarcal, diríamos hoy desde una perspectiva feminista, o sea que el papá no aparece en toda la formación de Clara, pero sí en la decisión del matrimonio, que era determinante para que la nobleza las familias nobles, estas 20, se fortalecieran. Y este es el contexto de adolescencia y de juventud de Clara para lo que es pasos que ella va a dar. La otra opción que ella tenía era entrar a un monasterio. Si no se iba a casar, tenía que entrar a un monasterio, y el que le tocaba a ella era el monasterio de las Benedictinas, que estaba en el Monte Subasio, cercano a Asís, y en un monasterio ella podía, solo por eso, sí podía rechazar el matrimonio e irse y vivir como una hija de nobles en el monasterio. No iba a ser la categoría tercera en el monasterio, le iba a tocar como hija de noble. Entonces, este era el escenario que Clara tenía para su futuro. Pero ella, como dan los testimonios, ya mantenía un movimiento en su corazón. ¿Qué pasa entonces? Esto va a generar un conflicto en Clara, de seguro interno, ustedes se lo imaginarán, ¿verdad? Entre su experiencia con los pobres que ella acompañaba, con la experiencia mística que ella vivía ya de su edad, y con aquel anhelo de vivir como los seguidores de Francisco de Asís, como los seguidores que vivían en las periferias, arreglando ermitas, predicando y viviendo ya sin nada propio, diríamos. Y Rufino, que es el primo, es el posible que va a empezarle a fortalecer ese pensamiento a Clara, de que tiene que entrar en ese proceso, diríamos, de búsqueda que ella siente, o con quien podía hablar Clara es con Rufino, con un fraile que ya estaba con Francisco, y le contaba lo que hacían y todas las cosas, que fue encendiendo el espíritu en Clara y moviendo toda su inclinación. ¿Qué sucede? Todos sabemos, cuando Clara tiene 18 años, en 1211, ella es un domingo de Ramos. Para este entonces, ella a escondidas vendió el dote de matrimonio de ella y parte del dote de su hermana, o sea que ya había atorontado a la hermana, que se llamará después Inés, a ella ya la había envuelto y logró vender parte del dote también de la hermana. Es posible la hermana ya
ansiaba también irse con Clara para haber ya renunciado al dote. Y Clara lo vende y el dinero lo da a los pobres, o sea que la terminó de arruinar fuerte y fue a escondidas. Cuando tiene 18 años, 1211, el domingo de Ramos, ella se escapa por la puerta de los muertos, que es la puerta que abría la nobleza solo cuando había un difunto. Y por ahí salían. O sea que a Clara le debe haber costado mucho moverla. Aquí hay algunos historiadores dicen que en esta salida, y por ser Domingo de Ramos, el obispo sabía de este escape. Esa es la especulación porque no hay datos, sino porque unen que siendo Domingo de Ramos, es posible que el obispo sí sabía de las intenciones de Clara en salir de su casa. Y es así como que ella inicia un camino diferente. ¿Quién le ayuda a mover la puerta pesada y que no se salía por ella? ¿Quién la hace ir por ese camino oscuro? Se sabe que llegó sola al encuentro de Francisco y sus hermanos que la esperaban en las afueras. Algunas películas han mostrado esto, de que ella va a salir y se va a encontrar con Francisco y sus hermanos, y ellos la guían y la llevan a la porciúncula. Por eso la porciúncula también es importante para Clara. Y allí ella junto con los hermanos va a hacer el rito de consagración, que consiste en el corte de cabello. Y aquí hay un dato importante que hay que tener en cuenta. Esta consagración de Clara es hecha por un laico a una laica. ¿En qué sentido? En que Francisco, para 1211, solo tiene aprobada la regla, ¿se acuerdan? Aprobada la forma de vida de viva voz en 1209 por el Papa. O sea que ya no los podían matar la Inquisición, eso es lo único que les salvaba. Y que podían vivir donde quiera porque todos no le pidieron nada de ayuda al Papa. Pero para Clara, en ese momento se consagra confiando en Francisco y por eso se dice que es una consagración de una laica en manos de un laico. Este paso que no es hecho con testigo de un obispo ni nada de eso. Pero los frailes llevan a Clara primero a donde las benedictinas, al monasterio de San Pablo de las Abadesas. Así se llama el monasterio. Y es ahí donde hay la historia de que su familia, para esa misma noche que se escapa, al día siguiente y todo, se dan cuenta no solo que se ha escapado, sino que ha vendido el dote en el monasterio, en la iglesia de San Damián, ellos que estaban cerca, y ellas viviendo dentro, que es prácticamente un pequeño edificio como en L, muy pequeño, realmente pequeño, para donde ellas, lo que está a la par de San Damián. Y ahí se inicia una nueva forma de vida que para Clara es vivir como hermanas menores, al modo, la versión femenina de los frailes, las frailas. O sea, una versión de esa manera. Aquí viene la otra parte fuerte, que después de la muerte de Francisco, en 1227, y aquí empieza una parte del conflicto importante que tal vez no hablamos mucho, que vivió Clara. Ugolino, que es elegido papa con el nombre de Gregorio IX, y lo hemos escuchado muchas veces. Quería forzar un poco más a que San Damián se convirtiera en un nuevo modelo de monasterio que él andaba fundando. O sea que es un movimiento que le llaman ugoliniano, que él fundaba hermanas que ya no iban a vivir en los grandes monasterios de la época, pero que iban a vivir de manera monacal. Y una de las características de estos monasterios eran las rejas, lo cual hoy las clarisas
lo tienen, interesantemente. Lo cual Clara nunca lo tuvo. Porque era como el sello del movimiento de Ugolino, de este que va a ser el Papa Nono, de Gregorio IX. Y asumiendo un montón de normativas, o más que un montón, normativas que no estaban centradas para Clara en la vida evangélica o en la vida de ser hermanas menores o hermanas pobres, como se les conoce. Todo este conflicto había iniciado en 1220, cuando todavía estaba Francisco vivo. Y en eso, varios hablan de que Francisco discernía con Clara, pero Clara también había discernido con Francisco qué hacer y cómo y qué no hacer. Tan es así que consideran que Clara aceptó el nombre de abadesa porque Francisco le dijo que lo aceptara. Y es un título que ya Clara tiene de 1220. O sea que Francisco ya entendía en 1220, acuérdese que él ya ha ido a Tierra Santa, ha vuelto, y a Francisco encuentra una institución. Y ahí nomás a 3 años, a 1223, se hará la regla bulada, que significa que Francisco sabe ya que es una institución cuando absorbe Roma el movimiento franciscano. Entonces Clara desde 1220 se le conoce como abadesa y le llamaban al monasterio a San Damián, lo cual no tiene ninguna estructura de monasterio hasta el día de hoy. El conflicto se mantenía entre San Damián y la propuesta de las ugolinianas, o sea, de este movimiento nuevo de monasterios. La atención se agudiza en la visita del Papa en 1228 cuando canonizan a Francisco de Asís, ¿verdad? Ahí hay un diálogo del Papa con Clara. Y Clara dice mantenerse en la pobreza evangélica heredada por Francisco. ¿Y dónde conocemos eso? Porque Clara lo deja en el testamento al numeral 39. Clara dice que ella siempre ha querido vivir la pobreza evangélica de los hermanos menores. Testamento 39 los expresa. Y entonces Clara, en septiembre de 1228, hace una jugada al estilo de las mujeres, ¿verdad? Con inteligencia e intuición, novedad total, y pide un documento que se le conoce como el privilegio de la pobreza, que ese documento está exhibido, ¿verdad? Ahí donde Clara, en San Damián. No, está en el protomonasterio actualmente. Este es un paso jurídico que reforzaría la lucha de la novedad evangélica de la vida de las hermanas pobres de San Damián, que son las hermanas Clarice, y va a reforzar también la espiritualidad de Francisco. O sea, Clara pide un privilegio de vivir pobre, pero es un documento jurídico. Y en ese sentido, tendrá un énfasis de vivir por ser una comunidad pobre, abierta ¿a quiénes? A los pobres de Asís. O sea, no es para aislarse del pueblo, sino es para seguir abierta al pueblo como hermanas contemplativas, con la estructura de hermanas en monasterios sin vivir en un monasterio. En 1230, 2 años después, Gregorio IX hace una bula, Quod Eloganti. Esta bula es importantísima porque es un golpe directo a la forma de vida de los hermanos menores y de las clarisas, diríamos así. En realidad, para todo movimiento nuevo, en este documento se aclara de que ninguna nueva grupo religioso va a tener una nueva regla, como lo había hecho Francisco de Asís, que dijo: yo no quiero nada, el Señor me ha inspirado, sino que todas tienen que asumir, tanto varones y mujeres, las reglas benedictinas o agustinas que ya estaban. Eso va a decir esta bula. Además, esta bula va a decir algo muy fuerte, bueno, fuerte para las clarisas y absurdo a la vez, para ellas, en ese momento. Y hoy también. Y es que los frailes no podían visitar asiduamente a las clarisas.
Estaba literalmente escrito en la bula. A menos que hubiera permiso de la sede apostólica. Eso era absurdo porque las de San Damián eran asistidas por los hermanos menores, con Eucaristía y encuentro de confesión y todo, como hasta el día de hoy que se les asigna un fraile. ¿Ya? A esto, Papa, a esta postura del encíclico, de la bula con Olongandi, Clara reacciona con algo que le han llamado los historiadores huelga de hambre. Y aquí no las revoltosas y piadosas franciscanas no se alboroten, pero así la denominan los historiadores, que ella hace una huelga de hambre para que se cambie ese escrito, esa parte de la bula Cuolandi. Y el Papa acepta ante esta tensión, que los frailes sigan asistiendo cotidianamente a las hermanas. Clara dobla una parte de una bula en la Edad Media, y lo consideran por esa presión que va a ser que le llaman huelga de hambre. No sé exactamente cómo fueron los términos, pero así le llaman los historiadores. Bueno, en 1238, un poco ya más adelante, Inés de Praga fracasa en conseguir que se le apruebe un proyecto de regla propia. ¿Se acuerdan? Que Inés es a quien le va a escribir Clara las 4 cartas. O sea, hay una relación sin que se conozcan de comunicación y por tanto de espiritualidad y teología. Gregorio IX también nuevamente no va a ver con buenos ojos que aprobarle una regla a Inés porque está en conflicto con las de San Damián, que no aceptan su propuesta de monasterios ugolinianos, les dicen. O sea, la nueva propuesta. Entonces, a Inés le dice que no hay para más. Y ese es el contexto de dolor que va a tener Inés de Praga, de Bohemia, cuando Clara le escribe la carta número 3, no la canción, sino cuando exactamente la carta número 3 de Clara a Inés está en el contexto de que le han negado tener una regla propia a Inés de Praga. Y por eso le va a hablar del esposo y que ella lo que ha hecho no tiene que ver con nadie. Desde ahí hay que leer en ese contexto hay que leer la carta número 3 que le escribe, que ella se tiene que fijar en Cristo, no en lo que diga el Papa, de seguro le quiso decir, pero no se va a escribir, si no aparece la Inquisición. ¿Ya? En 1247, el Papa Inocencio IV, aquí ya no está, Gregorio IX ya murió, va a arreciar la imposición de la regla de Ugolino, va a volver a retomar este Papa Inocencio IV, en 1247, nuevamente el tema de las reglas. Y le va a exigir al monasterio de San Damián que asuma esa regla, si no va a asumir las benedictinas ni la agustiniana, que asuma la propuesta de la regla de Ugolino. Ella se pondrá en camino a hacer una regla. Aquí es cuando Clara inicia una regla, la ubican los historiadores, en 1247. En 1250, es el mismo Inocencio IV, por presión generalizada contra la imposición de normativas, que quita la obligatoriedad de las reglas de los nuevos monasterios. Es decir, que en 1250 va a permitir que haya nuevas reglas. Pero a Inés ya le había impuesto la regla en 1247. En 1251, Clara pide al cardenal protector Reinaldo de Yenne que le apruebe su regla, la que ella ha hecho. En 1252, un año después, este cardenal protector permite a San Damián llevar la regla propia de Clara. En este tiempo, Clara va a empeorar de su salud y sabemos que son más de 20 años que ella va a pasar enferma. No he hablado de eso, de la enfermedad de Clara, que es algo que creo que hemos escuchado, pero ella pasa postrada prácticamente.
pero empeora su salud en 1252. La regla de Clara incorpora tanto de la regla de Benito, eso es obligada, de las normas de Ugolino, también se lo obligaron, y sobre todo de la regla de Francisco de Asís. Esta es la triple combinación que tiene de Benito, la regla benedictina, la regla de las normas o las normas ugolianas que ya estaban presionándolo, y de la regla de Francisco de Asís. En agosto de 1253, el Papa Inocencio IV visita a Clara, luego de aprobarle la regla, y se le entrega luego de aprobar la regla el 9 de agosto, y se le entrega a Clara el 10 de agosto. Clara recibe la regla y pone el escrito del historiador, y ella la besa cuando la recibe del Papa Inocencio IV, y ella va a morir al día siguiente, el 11 de agosto de 1253. Esta es la primera regla hecha por una mujer para mujeres en la historia del pensamiento. Porque en todo lo anterior, aun cuando esta regla de Clara tiene de la benedictina y de las normas ugolianas, es Clara la que la formula. Y es considerada por eso la primera regla hecha por una mujer, o sea, la estructura normativa hecha por una mujer, inspirada en el Evangelio, para mujeres. Porque más fuerte no puede estar la estructura femenina y feminista en esta propuesta de Clara. Bien, hasta aquí porque ya no hay que más decir, ¿va? Esto quise presentarles de la vida de Clara. Comentarios, preguntas, este es el momento. Recuerdan que al inicio les dije de que no iba a ser como una reflexión de qué era Clara hoy, porque eso es lo que hay que hacer juntos y juntas. Solo decirle gracias, hermano René. Es fantástico. Siga. Podemos escucharlo no sé cuántas horas continuas y realmente es tan valioso como plantea usted la vida de una mujer tan santa, tan admirable, una mujer que es un ejemplo a través del tiempo y una época de conflicto, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Muchas gracias, hermano René. Gracias, profe. Al inicio, para Germán también, yo di ese contexto que acaba de decir Alonso, que era el contexto de la eclesiología de la cristiandad, donde está la Inquisición, donde están las cruzadas, donde está el poder absoluto del Papa que se le había... Por tanto, si el Papa tenía un poder absoluto, lo que seguía en jerarquía, todos agarraban una parte, ¿eh? Y también una eclesiología de las indulgencias, que era todo un mercado, porque prácticamente por eso hicieron la orden de los templarios, de los que van a cuidar el recorrido y los bienes económicos a Tierra Santa en las peregrinaciones. Sí, es un contexto conflictivo. Germán, creo que... Ok, René, solo quiero que me diga cuál es para usted la mayor cualidad que presenta Santa Clara. Bueno, la mayor, no sé cuál, de todas cuál, ¿verdad? Yo sí quise hoy con intención, ¿verdad? Este trabajo que he sacado de los planteamientos que están haciendo de Clara, enfatizar su lucha desde la perspectiva de mujer, que si lo fueron escuchando, desde el rompimiento con el dote de matrimonio y venderlo todavía, ¿verdad? O sea, era una ofensa al patriarcado en el sentido civil y católico, porque estaba rompiendo
Porque ella está bien, no quería casarse, dijimos, pero podía optar a un monasterio de las benedictinas o agustinas que existían de la época. Pero ya ven que no se quedó quieta en los dos lugares primeros que lo ubicaron los frailes, hasta que llegó a San Damián y sintió que era propio. Entonces, una de las características que yo saco de ella es una mujer audaz, libre y discípula, le llamo. O sea, que no se quitó de vista que ella quería ser seguidora de Jesucristo, al modo evangélico que lo había hecho Francisco y sus hermanos. Otra cuestión fantástica es ese voto de pobreza, esa pobreza cristiana. Leonardo Bosch menciona bastante a los franciscanos como ese término que usted usó, órdenes De menores, de gente muy hermanos pobre. menores. Sí, pero hay otro término que usted usó que es como paupérrimo, pauperizantes, algo sí. así, ¿verdad? Pauperizantes. Órdenes que decidieron, ¿verdad? Por amor a una interpretación del Evangelio, vivir pobres. O sea, es una especie de pobreza espiritual, una dimensión que en este mundo donde nos formamos o nos deformamos, no alcanzamos a comprender. Porque es una Sí, en ese complejidad. sentido, Ajá. claro. Sí, por favor. Y como lo está diciendo, nosotros creemos que una pobreza de espíritu no tiene que ver nada con la materia, ¿verdad? Siempre con el dualismo que nos formaron. Es todo lo contrario. La muestra fue la ruptura con el dote y con la estructura monacal, porque Clara tenía claro de que no quería vivir lujosamente como noble, solo que hoy encerrada en un monasterio. Eso lo tenía claro. Entonces, es una claridad, diríamos, que toca lo social, el tejido social. Y por eso es que ella también va a lograr ese privilegio de la pobreza. Así es. Creo que tenía mano entre Fernando y Vicky. Bueno, vamos a escuchar a Vicky, y yo los estoy viendo todos. Hermano René, en cuanto a cómo se plantea también, yo pensando la forma en cómo lo presentaste y cómo lo presentan, digamos, las generalidades, siempre una mujer muy entregada y amante de la Eucaristía, ¿verdad? Incluso cómo ella sufría por no poder ir a las Eucaristías y oraba y escuchaba a sus hermanas desde su cama. Entonces, desde ahí me gustaría lo que usted ha estudiado y todo, cómo lo ha encontrado, cómo lo ve, porque a mí me parece súper interesante también la profundidad de esa parte de su amor a la Eucaristía. Bueno, ya describiste bien de que ella, como pasó postrada más de 20 años, algunos hablan de 27, los historiadores ponen 17, pero es bastante la cantidad de años que va a estar postrada. Ellas viven como cuando ustedes pueden buscar las fotos de San Damián, donde vivían las Claras, en un salón común, digamos, donde caben acostadas unas 50 personas. Háganse la idea. Y en ese mismo salón, donde vivían, dormían y todo, le hicieron un hoyito, que es el segunda planta, le hacen un hoyo a la segunda planta, y ella ahí se llegaba a ver la Eucaristía, que abajo está la capilla. La capilla está aquí, hacen un hoyo en la segunda planta, bueno, Inés lo puede explicar también ahí, cuando anduvo seguro, y aquí miraba ella la Eucaristía, la contemplaba. Pero esto de la Eucaristía, ella no habla como Francisco sobre el sacerdote, es interesante. Ella habla de contemplar al espejo. Y esa es la carta número 4 de Inés. El espejo, que ya era una figura que estaba en la Edad Media, ¿verdad? De que Jesús es el espejo y que hay que vernos en el espejo. Pero ella lo habla desde la contemplación. Y va a hablar de que esa contemplación te transforma. Si pones todas tus emociones y sentimientos, ya hablando de la
del taller que va a haber el sábado, ¿verdad? Que en eso va a ser muy importante. Si ustedes leen las cartas de Clara, que les invito a leerlas, no son largas las 4, va a hablar ya en la tercera y cuarta carta de los deseos, de los sentires y diríamos, los sentimientos que hay hacia Cristo. Porque no hay forma de adorar si no es amando. Y ella lo va a hablar en sus escritos. Va a hablar de que el aroma, yo inicié con esa oración citando la número 3, y decía el aroma de Cristo. O sea, imagínense la sensibilidad de percibir el aroma de Cristo. Lo que sí se discute hoy es que en la época de Clara, bueno, en la de Francisco también, hubo un concilio, el de Letrán en 1215, que fue para debatir el tema eucarístico, porque no se estaba dudando si todo sacerdote podía consagrar a Cristo, aunque fuera sacerdote, ¿verdad? Lo que hoy ya sabemos que quien sea. Por eso Francisco va a decir, no me importa quién sea el sacerdote, yo le besaré las manos. Por más pobre que sea, decía él. Y cuando hablaba pobre, decía pobre moralmente también. Entonces, ese conflicto, Francisco lo va a enfocar en el sacerdote. Clara lo va a enfocar en el amor místico a Cristo. Y ustedes ven las imágenes que hoy sale Clara y la custodia. La custodia no existía en tiempos de Clara. La descripción que hay cuando ella sale y detiene y los sarracenos llegan a Asís y dicen que por la oración de ella y que ella toca el Santísimo, dice la descripción que ella pone las manos en las formas eucarísticas. O sea, lo que sería hoy el copón en el sagrario. Entonces ella pone las manos en las formas eucarísticas y la oración que hace detiene a los sarracenos. Y yo voy a ir o sea, en el escenario hay que ir más. Si los sarracenos llegaron, tienen que pensar que quien estaba desprotegida eran ellas, porque San Damián está en las afueras del muro. O sea, los sarracenos no podían entrar así por el muro, la flecha y todos esos enfrentamientos como había en esa época, entre dos ejércitos, el de Asís y los sarracenos. ¿Quién estaba desprotegida? Si ustedes ubican en fotos a San Damián, está afuera de los muros. Está en el monte. Ahí ellas iban a ser más que ultrajadas. Y ellas detienen. O sea que sí es muy claro de que los sarracenos no les hacen daño a las claras. Además que dicen que por eso se van de Asís y no hacen daño a la ciudad. Pero ella no saca la custodia. Y la mayoría la ha pintado así con la custodia, ¿verdad? Pero la pregunta decía Vicky, por eso creo que es más hondo el que podamos experimentar el estar con el amado, el que nuestras emociones y sentimientos se involucren con Cristo Eucarístico. Que no es intimismo, ¿verdad? También, porque ella servía como dama pobre, además de ser pobre, siempre San Damián fue una casa abierta a los pobres. Fernando, no sé. No, Fray, la inquietud mía era sobre, en ese periodo de enfermedad de Clara, ¿cómo pudo lograr mantener la hermandad? O sea, el unir más pues a las hermanas e incluso las postulantes a la orden. O sea, No sé el cómo lo legado logró. que ella transmitía, pues. Sí. Bueno, lo que sí puedo, digamos, se me ocurre decirles, ¿verdad? Una, les hablaba de que ellas en San Damián es una casa pequeña, o sea, nunca fue un monasterio enorme, fue pequeño. Entonces la relación de algo que nos perdemos de vista hoy, como uno va con las claras, ¿verdad? Las de Honduras, ¿verdad? Aquí un poco diferente, pero uno llega y encuentra rejas, que es algo que dije que Clara no estuvo de acuerdo. Uno encuentra rejas y distancia. San Damián era casa abierta a los pobres y a los visitantes y enfermos. La hermana Inés me decía hoy no testimonios, no lo que le toca vivir con los que llegan a pedir comida, que son expresidiarios. O sea, una casa abierta es la que recibe, es la que acoge a la hora que llega o que se ponga horario, ¿ya? Entonces, ella
mantuvo posiblemente todo esto porque era una relación cercana. Eso fue una de las cosas posibles, ¿verdad? La atención y todo. Ellas vivían muy pegadas, o sea, no era un monasterio de cuartos separados, distantes, con horas monacales, no, era todo juntito y solo bajaban a la Eucaristía. Y esa parte del comedor que está a un lado también. Pero de ahí, todas estaban a su alrededor. Piensen que las 4 cartas que ella hace a Inés, la última es como de 1247. Y esa, unos 7 años antes de su muerte. Entonces, ella también esa espiritualidad la transmitía, porque fue novedosa el planteamiento de espiritualidad ideológico de Clara. Entonces, todo eso pienso, además de la tensión de que le querían imponer otra regla, o la manera como el Papa de turno le interesaba que vivieran los monasterios, con las normativas de Ugolino, entonces ella venía y toda la tensión nos hace estar juntos siempre, nos hace estar unidos, la resistencia, las luchas, ¿verdad? Nos hace cohesionar mejor. Es posible que todo eso mantuvo, porque además surgieron, no recuerdo cuántos monasterios más, porque hubo un momento en que se estaban extendiendo el modo de San Damián. Después los tendrán que apretar. Ya cuando murió Clara, ya era difícil sostener la peña, ¿verdad? De hecho, a los 10 años se construye el protomonasterio, que le dicen protomonasterio, y está bien dicho porque es el primer monasterio oficial pensado después de la muerte de Clara, 10 años después. Y a Clara pasan el cuerpo hacia ahí, es donde está hoy, que han pasado las fotos que hemos visto, es allí donde está, pero ahí, claro, un poco vulgarcito como yo, ¿verdad? Digo, entonces la secuestraron a los 10 años, secuestraron el cuerpo, lo llevaron al monasterio, pero ellas dicen dicen los historiadores, no, es para cuidar, que no sé, porque en ese tiempo las reliquias eran importantes, entonces los cuerpos los andaban buscando para quien tenía más reliquias de los santos, entonces fue cuidarlo, hicieron un monasterio, como el caso de Francisco también, su cuerpo lo pusieron bien al fondo para cuidarlo supuestamente. Pero yo creo que cohesionó la resistencia y la lucha y la espiritual misma de Clara, y el hecho de que era un monasterio pequeño, bueno, una casa pequeña. Solo para... acaba de apagar la cámara de la hermana Inés. Para también mencionar lo que lo hablamos en el chat, es que atrás de la hermana Inés está el Santísimo. Entonces es también como muy especial que nos esté acompañando el Santísimo precisamente en este tema. Se pudiera elevar hasta alcanzar lo eterno, su amistad. Y una noche salió hacia el encuentro de ese amor, y ahí floreció como una llama el amor. Va en la oscuridad hacia la morada de su alma enamorada, en busca del Señor.